las personas que están aquí en el Periscope, por aquí nos vemos bien, por aquí también en los comentarios aquí en el Facebook, aunque me dice que la conexión sigue inestable. En el Facebook tu conexión está inestable, no sé qué será, si es la señal aquí mientras tengamos la conexión, tú puedes chequear un momentico, por favor, la conexión del Facebook. Saludo a todos por el Periscope. Aquí ustedes pueden, porque aquí me dice tu conexión es inestable. Aquí por el Periscope ustedes tienen buen audio y video. La conexión es pésima, me dicen por aquí. Ese es en el Facebook. Bueno, aquí ya estamos en el Facebook, sí. Pero por aquí me dicen que la conexión en el Periscope es... Bueno, saludo a todas las personas nuevamente por Facebook que están por aquí, por el Periscope y por capriles.tv. Para responder la mayor cantidad de preguntas que van llegando a través del Twitter, a través del hashtag Pregunta Capriles, como lo hacemos todos los martes. Y antes de empezar a responder las preguntas, quisiera reiterar lo que dije hoy al mediodía desde nuestro municipio Rafael Urdaneta, hoy en los Valles del Tuy. Estábamos nosotros en un gabinete parroquial, en un recorrido. Recordarles que estamos en la calle, en una comunidad. Nosotros seguimos construyendo el cambio porque hemos dado un paso, pero todavía queda trecho para llegar a ese cambio que esperamos la mayoría de los venezolanos, ese cambio que nos permita a los venezolanos tener un país de paz y progreso. Y eso hay que seguirlo construyendo en la calle. Esto no ha terminado. El 6 de diciembre fue un paso. El trabajo de organización, el trabajo en la base, el trabajo de la construcción del cambio de abajo hacia arriba es algo que hay que seguir haciendo todos los días, de lunes a lunes. No tenemos en este momento tiempo para descansar. La situación del país cada día es más compleja, más difícil la situación para el venezolano. Y como decía hoy aquí Lady Safari, que me está diciendo una situación en el Tuy, nosotros en la gobernación, y lamento no estar en este momento en el velorio de nuestro funcionario de la Policía del Estado que fue asesinado el día de ayer. Ayer nos asesinaron otro policía, otro hogar de un policía en luto, otro funcionario que cae producto de la violencia en nuestro país. Ese funcionario que fue asesinado el día de ayer, ese funcionario le dispararon con un fusil. Eso fue de acuerdo a la minuta que me pasó nuestra policía. Fue una situación donde quedaron nuestros funcionarios prácticamente indefensos, porque como un funcionario de la policía puede hacerle frente a unos sujetos que están disparándole con fusil, con una pistola. Estamos hablando que los fusiles que deberían estar en manos de la Fuerza Armada están en manos de la delincuencia, y esa delincuencia ataca a los funcionarios con esos fusiles. Y recordarles a quienes viven en nuestro estado Miranda, la policía del estado bolivariano de Miranda, porque todos, Bolívar no es del PSUV, nosotros ese Bolívar nos pertenece a todos. En nuestro estado, la policía de Miranda, una noche antes de nosotros tomar posesión del estado, la policía le quitaron 3.052 armas de fuego que nunca le devolvieron. Armas que estaban en el parque de armas de la policía del estado, armas que le permitían a nuestros funcionarios hacerle frente a una situación de ese tipo. Cuando usted está ya en una situación como esa, el poder de fuego hoy de la delincuencia supera a cualquier policía en nuestro país. ¿Y cómo se le hace frente a una situación de esa? ¿Cómo los funcionarios se pueden defender ante una situación como esa? Esa es una pregunta que uno tendría ojalá tenga la Asamblea Nacional la oportunidad, porque bueno, es su derecho, me refiero, es su competencia, sentar allí al ministro del Interior para exigir que estos temas se le rinda cuenta al país. Y también, y ahí voy, porque esta situación
cuando uno ve lo que ocurre, y esto no puede verse como algo cotidiano en nuestro país, esta es una situación en la que los venezolanos tenemos que reaccionar, tenemos que rechazar. No es simplemente para quedarnos en videos en las redes, y así le decía a un grupo de nuestros diputados, al señor ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, ese general, él tiene que darle la cara al país y explicarle a los venezolanos qué hacían el día de ayer unas personas que están privadas de libertad, que están cumpliendo, probablemente algunos de ellos están cumpliendo una condena, me refiero, que ya han sido sentenciados en la cárcel de San Antonio del estado Nueva Esparta, montados en el techo de la cárcel, haciendo uso de un armamento que es exclusivo, que solamente lo debe tener la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ese señor tiene que rendirle cuentas al país, el general. No puede ser que este general salga a darle la cara a los venezolanos. Él sí sale porque retiraron unos retratos del Libertador y unos retratos del presidente Chávez, los retiran de la Asamblea Nacional, y ahí sí sale el ministro Vladimir Padrino López. Pero vemos una situación de este tipo y él no sale a dar la cara. Él tiene que rendir cuenta ante el país. Él tiene que explicarle a los venezolanos qué hacen estas personas utilizando armamento, fusiles, y en la forma además que vimos, o sea, unas personas que vemos disparando, como me decía alguien, escasez de municiones no tienen. Y ahí es donde le quiero decir, como se lo comentaba ahora a otras personas, usted sabe todas las alcabalas que hay que pasar del gobierno nacional para que la policía del Estado Miranda o cualquier otro cuerpo de policía en el país le venda a Cabín, le venda al gobierno, le entregue municiones. Nosotros pasamos meses esperando que nos entregaran unas municiones. Miren la situación. Y esto no puede pasar como un hecho aislado. Esto no es para que las cosas se vuelvan cotidianas. Eso no se vuelva cotidiano en nuestro país. Y esta reflexión la hago porque a Maduro no solamente le estamos haciendo la lista, porque él también es el responsable de todo esto. Porque él está allí, y mientras él esté allí, él es el primer responsable de la Fuerza Armada, él y el ministro de la Defensa. Todos lo estamos poniendo en la lista, porque como le hemos dicho a la gente en reiteradas oportunidades, la paciencia tiene un límite. Nosotros hemos planteado un camino de la construcción de una mayoría, pero esa mayoría que se expresó el 6 de diciembre también nos exige a nosotros. También nos exige a nosotros que el gobierno, que le demos un tiempo al gobierno. No para que vengan ahora con el cuento y venga Maduro a darse golpes de pecho y decir que es que lo quieren tumbar. No. Es lo que dice la Constitución. Y este año llega a la mitad de este periodo, llega a la mitad, lo que quiere decir que este periodo y lo que está establecido en la Constitución, claramente se están cumpliendo unos tiempos que establece la propia Constitución para que los venezolanos tomemos una decisión. Porque esto no es solamente la crisis económica, la crisis social, la crisis política en el país. Es que, de acuerdo a un estudio mexicano que analiza, para que no diga que es un estudio de alguna ONG de aquí, de Venezuela, o alguna gente interesada, yo estaba revisando en los portales internacionales un estudio que se hizo de las ciudades más violentas del planeta, las ciudades más violentas del mundo, y ustedes saben cuál es la que ocupa el primer lugar. Duro que para nosotros tiene que ser, porque esto no es motivo de alegría, sino motivo de impotencia, de tristeza, que le debe dar a nuestro pueblo, a los que vivimos, porque formamos parte, digamos, esto forma parte de lo que se conoce como el área metropolitana, porque también 4 municipios de nuestro estado forman parte del área metropolitana, la ciudad de Caracas. ¿Qué dice el señor, este médico que deshonra muchas veces la profesión, que es psiquiatra? ¿Qué dice este caballero que es el responsable del área del municipio Libertador? Caracas es la ciudad más violenta del mundo, 119 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estoy hablando de las ciudades en el mundo con más de 300.000 habitantes. La que ocupa el número 1 es Caracas. Entonces no solamente se trata de la situación económica, social, política, sino que la violencia se le fue de las manos a este gobierno.
Estamos hablando prácticamente, está llegando esto a ser un Estado fallido, una situación de país donde el Estado no cumple con su rol, donde el Estado está allí, pero ¿qué hace el Estado? Definitivamente, ¿qué hace? Porque se las dan de muy valiente, habla muy duro, que van, mire, no son capaces, el general Vladimir, que se da golpes de pecho, que tiene preparados no sé cuántos soldados para la invasión, no puede ni siquiera con una cárcel, ni siquiera puede una cárcel. Yo me imagino la impotencia que le debe dar a los muchachos de la Guardia Nacional que estaban apostados afuera de la cárcel de San Antonio, escuchar esas ráfagas de tiro y esos muchachos no poder hacer absolutamente nada. O sea, ellos están subordinados a quienes están al margen de la ley. Ellos, la ley, subordinados a quienes están al margen de la ley. Eso amerita, sin duda alguna, además del rechazo de los venezolanos, que los venezolanos nos planteemos qué vamos a hacer con esta situación. No quedarnos, no vernos simplemente en el escándalo, o viste lo que pasó. No, hay que ir mucho más allá. Y ahí es donde va. No se equivoque el gobierno de que crea que por el hecho de que la Asamblea esté dando un debate o toda la situación que estamos en este momento, la situación económica y nuestra disposición a que aquí se resuelvan los problemas económicos, y hemos dicho que los problemas económicos hay que resolverlos ya por la situación, porque cada día más difícil la comida, más difícil ahora el tema de la salud, la escasez de medicamentos. No crean que con esto, que por el hecho que nosotros estemos planteando esto, quiere decir que vamos a poner a un lado lo político. No, lo que hemos dicho es todo el esfuerzo, todo para que nosotros agotemos todo lo que está a nuestro alcance, para que aquí el gobierno no exista ninguna, pero ninguna excusa. Me refiero, el gobierno siempre utiliza excusas, pero que de nuestra parte nosotros le podamos decir con la mirada, viéndole la cara a cada venezolano, a aquellos venezolanos que todavía creen en el gobierno, que nosotros no hicimos todo lo que podíamos hacer en el tema económico y social, porque definitivamente el tiempo corre, y lo dijimos en otra oportunidad, y en esto paso a las preguntas. No es que estoy ahora diciendo esto porque es que estamos viendo a ver cómo van las cosas para nosotros tener un cálculo. No es un tema de cálculo, ni de cálculo personal, ni de cálculo de un partido. Lo hemos dicho antes y lo reiteramos. O el gobierno cambia, o el gobierno empieza a darle respuesta a los venezolanos en el marco de esta crisis sin precedentes en nuestra historia, o cambian o habrá que cambiar del gobierno. Esa es la realidad, desde todo punto de vista. Y esto lo decimos además también sobre la base del dolor que sentimos, porque nuevamente un funcionario de la policía, ¿quién defiende a los policías honestos, a quienes salen a la calle a resguardar a la gente, quienes salen a la calle a arriesgar su vida y se encuentran en situaciones de este tipo? Que usted vea que la policía tenga que hacerle frente a unos fusiles, que uno se pregunte cómo esos fusiles llegaron a manos de esas personas. ¿Cómo llegaron los fusiles? ¿Cómo llegaron un fusil de esos dentro de la cárcel? ¿Se lo metió alguien en sus partes íntimas, como dijeron en un momento dado? Sabemos que no. Un fusil no cabe, por favor. Es una falta de respeto, una falta de todo tipo. A una mujer decir, o a alguien decirle, porque son capaces de cualquier cosa. No, eso lo introdujo en su parte íntima, por favor. Lo que vimos ayer son imágenes que seguramente recorren el mundo, de las cuales nos tenemos que sentir avergonzados los venezolanos, porque esa no es Venezuela, ese no es el país. Venezuela es un país donde el venezolano ama profundamente la paz, y el venezolano es pacífico, y el venezolano no quiere que esto termine en una explosión social que después deje un saldo más lamentable que el que nosotros tenemos en este momento, el cual hemos evitado siempre, que este país termine en un escenario de guerra civil, porque no podemos confundir. Y ahí es también, así como rechazamos y somos duros en los planteamientos, porque nos asiste la verdad, también debemos ser igualmente firmes de venir a comparar lo que es un escenario de guerra civil con las muertes que se dan producto de la criminalidad en nuestro país. Eso es lo mismo del gobierno, exactamente lo mismo. Son como dicen a veces, aquellos que están en los extremos, que entre los extremos el uno se necesita al otro, se retroalimentan entre ellos. Voy con las preguntas. Y ni hablar de ese exministro hoy sentado en la Asamblea Nacional. Qué vergüenza ese señor de decirle a los venezolanos que no deben comprar 6 pares de zapatos. Y mire usted,
enchufado. ¿Qué venezolano en este país, salvo ustedes, salvo los que puedan tener de repente recursos, que estamos hablando menos del 20% del país, qué venezolano, qué desconectado está ese señor de la realidad que viven los venezolanos? ¿Qué venezolano en este país se compra 6 pares de zapatos? ¿Será el señor el roba cantina que está sentado en la Asamblea Nacional, que viste además de marca? Basta ponga cualquiera de estos que sepan de marca para que le diga cuánto dinero encima, cuánta plata en trapos se gasta ese señor, que todo el mundo sabe quién es, que le preguntaron una oportunidad, la corbata, el zapato y todo lo demás, y quedó ponchado. ¿Qué venezolano compra 6 pares de zapatos? Hay que respetar un poquito a la gente. Esos que se van y se dan golpes de pecho en la asamblea, bueno, dan vergüenza, definitivamente. Eso forma parte también de la lista de las barbaridades que dicen, que lejos de ayudar a solucionar los problemas del país, pareciera que lo que están es jugando a que se agrave la situación política del país. Probablemente esa sea, quizás en la mente retorcida de algunos de estos altos jerarcas del gobierno, que ellos crean que sobre la base de una explosión social el país va a tener, ellos se van a reoxigenar. Están bien equivocados. Vamos a las preguntas. Perdone que ustedes saben aquí cuál es el tema de la conexión de internet. Déjenme aquí está. Pregunta. Bueno, aquí hay personas que están, les agradezco mucho, que están comentando, transcribiendo lo que yo voy diciendo. Romero, como venezolano, ¿qué le dice a usted que le dé aliento a Venezuela? Mira, JJ Romero N. Oye, cuando uno recorre Venezuela y uno dice, en Venezuela tenemos todo. Usted quiere tierra para sembrar, 40 millones de hectáreas. Usted quiere agua dulce, tenemos las mayores reservas, a pesar de la situación de escasez de agua que se vive en el país, tenemos las mayores reservas, estamos por lo menos entre los 10 primeros países con la mayor reserva de agua dulce del planeta. ¿Quiere usted nieve? Tiene nieve. Allá está nuestra cordillera, vaya para allá, para la ciudad de Mérida. Por cierto, el teleférico, todavía esperando 2016, yo todavía recuerdo el 2012, como le decían a los merideños, que ya tenían listo el teleférico. Listo, que estaba listo, ahí está la situación del teleférico. Usted quiere desierto, ahí tiene los médanos de Coro. Usted quiere playa, tenemos las mejores playas del mundo. Usted quiere talento, tenemos extraordinarios médicos, ingenieros, arquitectos, emprendedores. Oye, o sea, no confundamos el gobierno con nuestro país. Tenemos las mayores reservas de petróleo del planeta. Tenemos potencial para hacer, digamos, tenemos cuántos minerales no tenemos en nuestro país. Todo lo que son nuestros recursos naturales. O sea, Venezuela es un país maravilloso, terriblemente gobernado, administrado, y algo muy importante, nos hemos dejado llevar por lo que ha sembrado también este gobierno, esa división, esa confrontación, ese enfrentamiento entre venezolanos. Eso tiene que quedar atrás, para siempre. Nosotros tenemos que poner al gobierno a un lado y los venezolanos todos unirnos, pero hacerlo de corazón, como hijos que somos de esta patria. Y como venezolanos, cuando vemos estamos en otro país, cuando usted ve a algún venezolano que está por allá, al otro lado del mundo, y oye y ve su bandera, o oye alguna música venezolana, y ese corazón a uno se le quiere salir. Esos somos los venezolanos. No dejemos que el gobierno ha sacado lo peor del venezolano, lo malo del venezolano. Nosotros tenemos que fortalecer lo bueno, lo malo dejarlo a un lado, porque lo malo a veces hay gente que la lleva lo malo. No, dejemos, el gobierno lo que alimenta es lo malo, nosotros tenemos que darle fuerza a lo bueno. Entonces sí, Venezuela, mire, este país, hay gente que le pregunta ¿en cuánto tiempo se recupera Venezuela? Dando confianza, dándole estabilidad al país, dándole seguridad a la inversión, llamando a los inversionistas a mostrarles que Venezuela va a ser un país que se abre, un país
donde el Estado se convierte en un gran promotor, donde el Estado da seguridad jurídica, seguridad personal, donde el Estado invierte en los servicios públicos, donde el Estado fortalece la educación, fortalece la salud pública, y el privado emprende, el privado con un alto sentido de responsabilidad social, bueno, desarrolla la empresa, pone como tantos emprendedores que lo que necesitan es simplemente la oportunidad. Bueno, que tenga un Estado que facilite la inversión en el país. Mañana están en Ecuador. ¿Por qué no le pregunta el señor Maduro, por qué no le pregunta al presidente Correa cómo ha hecho él para tener la economía? Ahí está Ecuador. Ecuador también está afectado por la bajada del precio del petróleo. Ahora, Ecuador tiene la situación de escasez, de inflación, la situación que vive Venezuela. No. Pregúntele allá, están allá, van a estar ahora en Quito, en la cumbre. ¿Van a cumbre a qué? ¿A qué va Maduro a las cumbres? ¿A qué va realmente? ¿Va a explicar qué? ¿Va a hacer qué? ¿Para la foto? Para hacernos creer que tiene grandes relaciones en el mundo, que él está hablando con jefes de Estado para resolver la crisis. Todo lo contrario. Simplemente lo que siguen es eludiendo, lo que siguen es tratando de sacarle el cuerpo. Y lo peor, que es lo que nosotros los venezolanos tenemos que exigir, que es que se cambie la receta. Haciendo lo mismo no se van a obtener unos resultados distintos. El modelo hay que cambiarlo para salvar a Venezuela. Si no cambiamos este modelo del Estado que quiere ser dueño de todo, por un Estado que promueve, por un Estado que trabaja en alianza con el sector privado, si no vamos a ese modelo no vamos a tener éxito, y queremos que tengamos éxito por el país. Se desea que Venezuela tenga éxito, porque el éxito se traduce en el bienestar de los venezolanos. Sigo por aquí. Aquí me preguntan cuál sería el primer movimiento. Saludos desde Alemania. Oye, en Alemania debe ser bien tarde. Muchas gracias, Joao, que se fue de nuestro país, como muchos otros venezolanos. Y me pregunta qué es lo primero que hay que hacer. Mire, la clave de todo, en mi opinión, para ponérselo sencillito, un gobierno que genere confianza y un gobierno que active que el país empiece a producir, que rescate el valor del trabajo. Nosotros tenemos que rescatar el valor del trabajo. No hay forma de salir de la crisis si no es trabajando y produciendo. No hay forma. El país de que todo pueda ser regalado no existe. Esa Venezuela, ahora el gobierno viene a decirlo. Nunca lo dicen en campaña. Ahora pretenden, después que han construido y que han puesto además en la mente de los venezolanos que todo era sencillo, que el petróleo alcanzaba para todo, ahora vienen a decir que es que el modelo rentista, que ellos mismos fomentaron, fracasó. Tienen 17 años en el poder. Estos no llegaron ayer, estos tienen 17 años en el poder. 17 años vienen ahora a decir que es que el problema es que bajó el precio del petróleo. ¿Por qué Arabia Saudita no está en esta misma situación? Que tiene prácticamente la misma población de Venezuela. ¿Usted sabe cuánto se calcula que son los ahorros de Arabia Saudita en términos de su fondo su fondo que fueron ahorrando para estar preparados ante una situación de caída del precio petrolero? Más de 800.000 millones de dólares. ¿Cuántos son los de Venezuela? ¿Cuántos son las reservas? ¿Cuántos se robaron? Y eso es otra cosa. ¿Cuándo va a citar la Asamblea Nacional? Hay se lo voy a decir al diputado Ismael García, uno de los primeros citados que tiene que ser interpelado en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el señor Rafael Ramírez. ¿Dónde está el señor Rafael Ramírez? El señor Rafael Ramírez, responsable de haber prácticamente puesto en la quiebra a la empresa petrolera una de las empresas petroleras más importantes del planeta. Ahora sale su presidente diciendo, el presidente de PDVSA, el señor Del Pino, diciendo que es que ellos tienen que revisar ahora internamente a ver cómo bajan los costos de producción. ¿Y qué pasó cuando el petróleo estaba a $100? ¿Qué hicieron de PDVSA con el petróleo a $100? Para que hoy PDVSA pudiera estar, como dicen, pudiera haber además alcanzado la cifra que ellos mismos prometieron. Venezuela hoy, según ellos, debería estar produciendo casi 6 millones de barriles de petróleo. Y hoy Venezuela produce menos petróleo que cuando este gobierno llegó al poder. O sea, ese señor tiene que ser interpelado, el señor Rafael Ramírez, que prácticamente ha quebrado PDVSA. Yo ahí le recomiendo
aquí, que me traje por aquí. Este libro yo lo estoy leyendo, les recomiendo que lo lean. Aquí, este libro que está por aquí, El Gran Saqueo. Aquí está, es un libro de Carlos Tablante, Marcos Tarra. Se lo recomiendo con prólogo de Pompeyo Márquez. Se lo recomiendo para que ustedes vean esto, que ustedes lean aquí todos los casos que se han plasmado aquí. Yo estoy empezando a leer. Les recomiendo para que usted esté empapado, para que el venezolano, para que además usted ayude al venezolano que no tiene la posibilidad de comprarse el libro ni tiene acceso al libro, que el venezolano pueda estar informado sobre qué hicieron con la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, porque vienen a decir que 1 millón de viviendas, todo lo demás. Ya va, estamos hablando de 800 mil millones de dólares, casi 1.000 de millones de dólares de ingresos en nuestro país en los últimos años. ¿Qué hicieron con eso? ¿Usted cree que ahí están los pensionados? ¿Usted cree que ahí está 1 millón de viviendas en costo? No, estamos hablando de cientos de millones de dólares que nadie sabe a dónde fueron a parar. No es una exageración, es la realidad. Bueno, ahorita llegó el momento de rendir cuentas. Para eso el pueblo votó el 6 de diciembre también, para que haya una Asamblea Nacional que cumpla con su función de control. Aquí preguntan, entonces, sencillito, a la persona que, para resumir, producir. ¿Venezuela tiene con qué producir? Sí, tiene todos los recursos naturales, tiene las posibilidades en este país de utilizar esos recursos naturales, porque además tiene, en mi opinión, tiene el recurso humano, que es al final también lo más importante. Usted puede tener grandes, cuantiosos recursos naturales, pero si usted no tiene el recurso humano, si usted no tiene allí al venezolano capacitado, o el venezolano que puede, sin duda alguna, el venezolano, tenemos extraordinarios profesionales, tenemos gente muy capacitada en nuestro país, nosotros ponemos este país a andar. Aquí pregunta alguien que la señora Valera dice que no hay armas en las cárceles. Bueno, esa señora no dijeron que era la Madre Teresa de Calcuta venezolana, pero esa señora ya la conocemos y dirá cualquier cosa, porque además esa señora es una politiquera. Pero aquí el gran tema es, ¿qué dice el mayor general en jefe, Vladimir Padrino López? ¿Qué dice? ¿O es que acaso si hubiesen sacado unos cuadros de la cárcel, entonces el general sí reacciona? Ahí sí usted reacciona, general. Usted ocupa la posición, una de las posiciones más importantes del país. Esto no es un problema de una cárcel, esto es un problema de seguridad del Estado, de seguridad de la nación. Lo que vimos ayer en la cárcel de San Antonio es un problema de seguridad del país. ¿Y quién es el garante? La Fuerza Armada Nacional. Esa es la confianza que hemos depositado los venezolanos en la Fuerza Armada. ¿Qué tiene usted que decirle al país? Usted tiene que rendirle cuenta al país. Usted no es una persona, usted no está por encima de la Constitución. Usted está sometido a lo que establece la Constitución. Esa es su responsabilidad. Usted no está por encima de ningún venezolano. Usted está bajo lo que establece la Constitución. Porque la Constitución claramente lo dice. Nadie está por encima de la Constitución. Nadie. Entonces él tiene que salir a rendir cuenta. Y los venezolanos tenemos que exigirle que rinda cuenta. El señor ni aparece, calladito, pero quitan un cuadro de la Asamblea y ya sale. Que dale, declara cualquier cosa, cadena. Bueno, y esto no existió. ¿A usted le parece? Debe ser que le parece bien de repente, que eso le parece normal, pero a nosotros no nos parece normal, nos parece un hecho sumamente grave, porque estamos hablando, repito, un tema de seguridad de Estado, de seguridad de los venezolanos, de lo que significa que un fusil que le pertenece a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana esté en manos de la delincuencia, esté en manos de quienes no pueden tener ese armamento. Aquí sigue. Bueno, la situación del agua. Alguien dice, Carlos Rossi, que pregunta, ¿existe solución al dilema existencial del gobierno que mantiene su curso y hunde más a Venezuela, o si no mantiene y traiciona a Chávez? Mire, los primeros que están pidiendo cambio en este país
Ustedes saben quiénes son los que más le piden a uno en la calle, porque a mí nadie me va a venir, con el perdón de la palabra, y como dice, con mucha humildad lo digo, a mí nadie me va a venir con cuentos porque yo estoy todos los días en la calle, todos los días oyendo a la gente, y estoy metido en los barrios, en los sectores más afectados por la crisis. Hoy yo estaba en Cuba, y en Cuba no viven ricos. Cuba, prácticamente la mayoría de las personas que viven allá viven en los sectores populares. Pueblo humilde, sin recursos, la mayoría de las personas. ¿Ustedes saben quiénes son los que más piden el cambio de gobierno? La gente que creyó en el presidente Chávez. Es impresionante. ¿Usted cree que la votación del 6 de diciembre es pura gente, por decir, de oposición? ¿Cuánta gente que votó por el gobierno votó el 6 de diciembre por la unidad? Muchísimo. No hay forma de calcularlo exactamente porque el voto es secreto. Nadie sabe, nadie conoce la identidad, pero cuando más o menos usted trata de proyectar sobre sus propios cálculos, usted sabe que es muchísima gente. Entonces ya esto no es un problema de traicionar a un legado, traicionar. Eso es lo que hace es el gobierno, usa la imagen del presidente Chávez y usa ese discurso para esconder su gran incapacidad, para esconder que el país les quedó grande, para no reconocer, porque además no tienen la humildad, la soberbia se los consume, la prepotencia de no reconocer que se equivocaron, de no reconocer que el país va en la dirección incorrecta, completamente, de no ver que el país necesita un diálogo de verdad, no para darle tiempo al gobierno, porque además ellos lo ven de esa forma, el diálogo lo ven con una gran hipocresía. Es como un mientras tanto, no hay que creer realmente, hay que entender que el país debe pasar por allí, que si es necesario hablar, que el país tiene que ir a un proceso de diálogo nacional, un gran acuerdo nacional. Ahora, aquí seguir con este gobierno es traicionarse usted como venezolano, traicionarse usted mismo, traicionar a su familia, traicionar a sus hijos. La gente pregunta, ¿y cuándo cambiamos del gobierno? Bueno, esa cuenta es la que está en este momento corriendo, esa cuenta está corriendo. Aquí nunca hemos dicho, y siempre lo reiteramos, hay gente que interesadamente por su cálculo individual siempre ha querido cambiar nuestras palabras porque tienen su propio cálculo individual, su propio cálculo político, están en su derecho, pero nosotros también estamos en nuestro derecho de repetir una y otra vez la verdad, lo que hemos dicho y lo que hemos planteado. Lo dijimos, el país va a construir una mayoría, esa mayoría se va a expresar, esa mayoría se expresó el 6 de diciembre, ahora el gobierno está en una cuenta regresiva, porque además la Constitución nos permite, esto no es un golpe de Estado, la Constitución claramente, el revocatorio por ejemplo, ya empezó, me refiero el término que está establecido en la Constitución, ahí está plasmado, sea esa la vía, sea otra la vía, lo cierto es que esta cuenta todos los días el gobierno se le va sumando un día de no respuesta, hasta que llega el punto donde el país, el propio país, los venezolanos, los que votaron por la unidad y los que no votaron por la unidad, van a pedir que la crisis económica, social, que tiene por supuesto también en paralelo una crisis política, se tenga una respuesta en lo político. Y eso es absolutamente constitucional, democrático, y esa cuenta va, y eso va a llegar, y eso pareciera que va a llegar mucho más rápido de lo que algunos pensábamos que iba a llegar. ¿Por qué? Porque el gobierno pretende no hacer nada, y los venezolanos no estamos dispuestos a que no se haga nada. Los venezolanos queremos respuesta a nuestros problemas, no queremos retórica, no queremos discursos cansados, agotados. Ustedes, yo los invito a que vean el debate en la Asamblea Nacional de la crisis de salud y dan pena a los diputados del gobierno defendiendo lo indefendible. Siguen con el mismo cuento de siempre, el mismo disco rayado, mientras los hospitales se están cayendo, mientras la gente va de un lado a otro, mientras la gente está buscando a ver quién le regala un medicamento que de repente tenga en su casa, porque el medicamento no lo consigue en ninguna farmacia. Esa es la realidad. Y sobre esa base que nosotros vamos a actuar, el país completo, unido, sobre la base de eso que tenemos que actuar los venezolanos unidos, como un solo bloque. El gobierno en un lado y los venezolanos en el otro lado. Y los venezolanos tenemos muchísimo más fuerza unidos
frente a un gobierno como frente a este gobierno, este modelo decadente, este modelo que estamos en este momento viéndole lo peor. Entonces, traicionar, que cada venezolano seguir a este gobierno es traicionarse a usted mismo, es traicionar a sus hijos, es traicionar a los nietos, es traicionarse a usted de darse la oportunidad de tener un futuro distinto a este presente, porque si el gobierno fuera bueno, o el gobierno o el decreto de emergencia económica y todo eso fuera lo que quisiera la gente, entonces el gobierno hubiese ganado el 6 de diciembre. El gobierno perdió, y perdió por paliza el 6 de diciembre. 2 preguntitas más para despedir. Aquí déjenme contestar una. Se agrava la situación aceleradamente, ahora ¿cuál es la vía para terminar de concretar el cambio? Anthony Rangel, como lo vengo diciendo, Anthony, hay que continuar organizando a la gente. La organización en este momento, como ustedes me han escuchado en otras oportunidades, no hay campaña, no es tiempo de elección, el casa por casa, el comunidad a comunidad, hay que seguirlo haciendo. Yo lo sigo haciendo. Ahora tenemos que hacerlo todos. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base, primero, de tener, en este momento hay que tener, creo yo, una gran labor pedagógica. Hay que explicarle a la gente cuál es la situación de la crisis, cómo va el país, cuál es el ingreso petrolero. La gente necesita la información, y a través de los medios de comunicación, producto de la censura del gobierno, esa información no llega. Y mucha gente desconoce qué es lo que está pasando. Hay gente que de repente o se deja llevar por la propaganda oficial, porque la propaganda, ustedes creen que en este momento que el gobierno ha bajado la guardia. No, el gobierno está más agresivo, el gobierno más presión a los medios de comunicación, más presión a los periodistas. Más que nunca necesitamos la organización en la calle en positivo, la calle que suma, la calle que aglutina, la calle que nos permite dar esa labor pedagógica, informar, y sobre la base de eso, sobre la base de ese debate, llegar a una posición común, que los venezolanos tengamos una sola posición de qué hacer en el tema político, de qué hacer con respecto al cambio político en nuestro país. Ahora, esa cuenta va en forma acelerada, no es sentarse a esperar, es estar todos los días en la calle, en el trabajo, en todos lados, a ir construyendo nuestras redes, para que lleguemos, sobre la base de ese debate del qué hacer, lleguemos a una oposición en la cual todos nos sintamos reflejados, porque hay distintas posiciones, y la idea es que podamos tener una posición de consenso que nos permita tener más fuerza para poder lograr el resultado. Bueno, para terminar, con Juan David Rodríguez, ¿qué va a pasar con la frontera? ¿Seguirá cerrada? Bueno, saludos desde Colombia, saludos a todos los hermanos venezolanos y colombianos. Este es un tema que está en la Asamblea Nacional, donde ya se ha pedido. Eso fue una medida política del gobierno. En nada resolvió la escasez, en nada resolvió la inflación, en nada resolvió el problema de la frontera, todo sigue igual. Tenemos que, la Asamblea Nacional tiene nuevamente que plantear si en efecto dicen un espíritu de diálogo, que se restituya la situación de la frontera, se restituya. Si no la quieren restituir y quieren que todo siga igual, otra más para la cuenta que le estamos sacando al gobierno para tomar la decisión, porque vamos a tomar una decisión. No es bajo una amenaza, no, es sobre la base de que el país necesita respuesta, y las respuestas no pueden tardar meses y meses en la coyuntura, en la situación actual que vive nuestro país. Esta situación no la habíamos vivido hace unos meses atrás. Esto se sigue agravando y empeorando, y el gobierno sigue sin dar respuesta. Si el gobierno sigue sin darse respuesta, nos toca a los venezolanos actuar de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, y sobre la base de ese debate, llegar a esa posición común, tomaremos la decisión. Última pregunta, Marcelo, saludos de Ecuador. ¿Cómo explicó en el extranjero que el salario mínimo en Venezuela es de $8 mensuales? Bueno, tal cual, mi querido amigo, esa es la situación. ¿Por qué no le explica, por qué Maduro mañana, frente a todos los jefes de Estado, por qué no habla de la inflación, de la escasez? ¿Por qué no habla de la situación de salud en el país? ¿Por qué no habla, por ahí, mañana la compartiremos, la voy a poner en la red social mía, cuántos niños están dejando en Miranda? Tenemos una cuenta de cerca de 12.000 niños que están dejando de ir a clases para estar en una cola, haciendo la cola por su representante.
O sea, el tiempo que se comparten en la cola entre el representante y su hijo, que guarda el puesto mientras el representante, la madre, el padre, está, bueno, en otro sitio, porque así está la familia. Unos en un lado buscando un producto, otros en otro lado buscando un producto. Estamos hablando de 12.000 niños, el cálculo que tenemos solamente en las escuelas regionales, producto de esta situación, semanalmente. Eso es una barbaridad. ¿Por qué no habla de eso Maduro mañana? ¿Por qué no le explica a Maduro mañana que tenemos el salario mínimo más bajo, producto de la devaluación de nuestra moneda, cuando calculamos en dólares para tener un punto de comparación con los demás países? ¿Cuánto es el salario mínimo en Ecuador? ¿Cuánto es el salario mínimo en Venezuela? ¿Cuánto es el salario mínimo en Cuba? ¿Cómo explica Maduro que Cuba haya tenido crecimiento económico el año pasado y Venezuela sigue decreciendo económicamente, seguimos teniendo una caída del PIB? Bueno, ese es el debate para Maduro mañana. Ojalá que algún periodista se atreva a preguntar, que no haya el cerco y se atreva a preguntarle a Maduro cómo va él a sentarse mañana allá en Quito, con qué cara se sienta en Quito frente a la crisis que vive nuestra Venezuela. Tocará, créame que tocará, que tenga que rendir cuenta. Yo voy a despedir, son las 7:44, le agradezco mucho a todas las personas que se conectaron. Vamos a seguir por aquí revisando sus preguntas y bueno, nos escuchamos mañana por la radio y por aquí nos vemos la próxima semana. La próxima semana estamos muy pronto por poner la radio activada también el martes y vamos a, utilizando la radio, también vamos a permitir llamadas telefónicas para que podamos atender también llamadas de teléfono, las sacamos al aire también. Porque ustedes saben que la situación de censura sigue y este servidor que les habla, bueno, es la persona más censurada en nuestro país. No lo digo para victimizarme, sino para que entiendan la razón por la cual abrimos estos espacios. No es para sustituir el trabajo que hacemos, sino para tener una ventana donde ustedes puedan conocer nuestras ideas y donde puedan conocer también el esfuerzo que hacemos todos los días en la calle, porque nosotros seguimos todos los días